tardes, jóvenes mexicanos de las diferentes partes de la República Mexicana. Es para mí un privilegio muy grande dirigirme a cada uno de ustedes en esta tarde para darle a conocer lo que a México y a la América Latina y el Caribe le ha tocado en el programa divino en este tiempo final. Para entender estas cosas que corresponden a nuestro tiempo, quiero recordar las palabras del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 14, dadas por su ángel mensajero a Juan, el discípulo amado. Apocalipsis capítulo 14, verso 14 en adelante, y dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar, en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Que Dios nos permita entender su palabra. La juventud mexicana y la reproducción divina. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, pasado el tiempo, encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego encontramos que Dios comenzó a hablar su palabra, y comenzaron las cosas a ser creadas. Encontramos que Él dijo en el verso 3 del capítulo 1 del Génesis: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego, para el segundo día, Él continuó hablando, y encontramos que todas las cosas fueron creadas por Él, y en
San Juan capítulo 1 y verso 1 nos dice el apóstol: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora hemos visto que por su palabra Dios creó, y también encontramos que ordenó que los animales del campo, los peces también y las aves se multiplicasen de acuerdo a su género. Por ejemplo, aquí dice: dijo, esto es en el quinto día, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Aquí ordenó la multiplicación, o sea, la reproducción de cada género. También para el sexto día, en el cual también creó al ser humano. Dice: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Ahora podemos ver que Dios le estableció al ser humano y a los animales, y también a la vegetación, a las plantas, a los árboles, les estableció la reproducción.
porque Dios estableció la ley de la reproducción. Por eso el Señor Jesucristo, siendo conocedor de esta ley, dijo: lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Es una ley divina establecida por Dios sobre toda la creación. Conforme a esta ley se lleva a cabo en el planeta Tierra la reproducción de todas las cosas, y tanto en el campo físico como en el campo espiritual. Por esa causa podemos nosotros ver que las cosas físicas representan las espirituales. Ahora, el Señor Jesucristo en una ocasión dijo a sus discípulos: ustedes han entrado en las labores de otros, otros sembraron y ustedes cosechan donde ustedes no sembraron. Ahora ven ustedes esta ley de la siembra y de la cosecha, o sea, la ley de la reproducción. Es muy importante conocerla, porque esta ley está establecida en ambos mundos, en ambos campos, en el mundo visible y en el invisible. Ahora, encontramos que cuando se llega el tiempo de la siembra, se siembra la simiente que uno quiere cosechar. Encontramos que las simientes no deben ser mezcladas. Eso lo estableció Dios. Pero así como se ha mezclado la simiente de diferentes árboles porque el ser humano lo ha hecho, así también en diferentes campos hemos visto una mezcla. Pero ¿qué produce una mezcla? La mezcla produce algo híbrido, por lo tanto es algo que no está en la creación divina, por lo tanto es algo que no puede pasar a la eternidad, porque tuvo un comienzo aquí por una mezcla, pero lo que es creado por Dios, eso es para vida eterna, porque esa simiente de la palabra fue quien produjo esa creación. Ahora, hablando en los términos espirituales, tenemos que comprender que el Señor Jesucristo mostró las cosas del programa divino utilizando la naturaleza, utilizando la creación, para que el ser humano pudiera comprender las cosas celestiales, viendo y entendiendo las cosas terrenales que Dios había creado. Por ejemplo, cuando Dios estuvo en el Señor Jesucristo revelándose, Él estuvo mostrando misterios que desde antes de la fundación del mundo estaban establecidos en el programa divino para ser realizados. Y la Escritura decía
en los Salmos, lo cual cumplió el Señor Jesucristo cuando les habló por parábolas. Abriré mi boca en parábolas y declararé cosas ocultas desde la fundación del mundo. Cosas que los seres humanos no podían comprender, Él las declaró en parábolas. Y nosotros en este tiempo final, viendo esas parábolas, podemos ver los misterios del reino de Dios que se han llevado a cabo y los que corresponden para este tiempo final. Por ejemplo, en la parábola del trigo y de la cizaña podemos ver cómo se mezcló aquí en la tierra, cómo aquí en la tierra se metió la cizaña en medio del campo de trigo. El Señor Jesucristo dijo que el sembrador era el Hijo del Hombre. Ahora vean que estas cosas se repiten. O sea, podemos ver que lo que ocurre en la naturaleza también ocurre en el campo espiritual. Podemos ver este planeta Tierra lleno de buena simiente, pero también podemos ver este planeta Tierra que está lleno de hierba que no da fruto, que los agricultores cuando van a preparar su terreno eliminan esa hierba mala, o sea, esa cizaña, porque le hace daño a su cosecha o a su siembra. Ahora el Señor Jesucristo aquí en la parábola del trigo y de la cizaña, Él dando la explicación a esta parábola en San Mateo capítulo 13 verso 37 en adelante, dice: respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, para el trigo, los hijos del reino, Él ha prometido enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntar a todos los escogidos. ¿Cuándo? En el fin del siglo. En el fin del siglo, el fin del tiempo, es el tiempo de la cosecha, del recogimiento del fruto, porque a través del tiempo, a través de las edades de la iglesia gentil, Él ha estado sembrando buena semilla aquí en la tierra, aquí en este planeta Tierra, en el mundo. Y a través del tiempo de las edades, el diablo también colocó la cizaña, metió la cizaña en medio del trigo. Los siervos le dijeron a su señor en la parábola: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él dijo: no, porque arrancando la cizaña pueden ustedes también arrancar el trigo, porque Dios tiene
una forma para eliminar la cizaña sin hacerle daño al trigo, a los hijos de Dios. Ahora, cada ángel mensajero podía hacer en contra de la cizaña algo, pero no tenían la autorización para traer sobre la cizaña lo que Dios ha dicho que va a traer. En palabras más claras, cuando estos siervos representados aquí en la parábola del trigo y de la cizaña que quisieron arrancar la cizaña, ellos vienen a representar a los 7 ángeles mensajeros, los cuales fueron enviados por Dios y vieron cizaña en el campo de Dios. Ahora, ninguno de ellos tenía el ministerio correspondiente para llevar a cabo una labor que será llevada a cabo con la cizaña. Así es que Él dice que Él enviará a sus ángeles para llevar a cabo una labor. Una labor se llevará a cabo y dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo mismo dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, dice, aquí está hablando del profeta Elías. Ahora veamos aquí, vamos a comenzar en el verso 1, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen iniquidad, o todos los que hacen maldad, que es iniquidad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esa es la cizaña, la cual será echada en el horno de fuego, y allí será el crujir de dientes. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, o sea, la segunda venida del Señor como el sol de justicia, como fue mostrado en el monte de la transfiguración, que se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol. Y en sus alas traerá salvación. Sus alas, el ministerio de Moisés y de Elías. Por eso aparecieron Moisés y Elías, uno a cada lado del Señor Jesucristo, como sus dos poderosas alas, las dos poderosas alas ministeriales de Cristo, el sol de justicia, para su segunda venida. Todo eso estaba señalando su segunda venida. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Durante el glorioso reino milenial, los escogidos, el trigo de Dios, que son los hijos del reino, caminarán sobre las cenizas de la cizaña, porque la cizaña será quemada y durante el reino milenial serán ceniza. Así es que para el glorioso reino milenial, la cizaña no podrá estar junta con el trigo, con los hijos del reino. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías
antes que venga el día grande, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, o sea, la gran tribulación. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, hiera la tierra con las maldiciones de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, Él prometió que enviaría a Elías en su cuarta manifestación, y ya lo envió, y ya terminó su labor. Ahora, también en Joel, o Joel, como le quieran decir, también en Joel, o Joel, dice en el capítulo 2, verso 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Está hablando de ese día en donde será el lloro y el crujir de dientes para la cizaña. Ahora, antes que el día grande y terrible de Jehová, la gran tribulación, venga, Él dice, nacerá el sol de justicia a los que temen mi nombre. O sea, la segunda venida del Señor se realizará con sus dos poderosas alas, que son el ministerio de Moisés y Elías, para traer salud, salvación a todos los escogidos, a todo aquel que está representado en el trigo de Dios, que son los hijos del reino. Para eso entonces la venida del Señor con sus ángeles se lleva a cabo en el fin del tiempo, para llamar, juntar y recoger a todos los hijos de Dios, sellarlos en sus frentes con el sello del Dios vivo y traer salvación, o sea, la transformación de nuestros cuerpos, como Él ha prometido en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, donde dice, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Ellos resucitarán primero incorruptibles, en cuerpos incorruptibles, y luego nosotros seremos transformados conforme a la promesa divina. Ahora, nosotros estamos viviendo en un tiempo muy importante. De acuerdo a la ley de la siembra y de la cosecha, o sea, la ley de la reproducción, Él, en el principio, Él sembró buena semilla. Por lo tanto, en la cosecha habrá una reproducción del fruto en escala mayor. Usted siembra un grano de maíz, una semilla de maíz, o de trigo, o de cualquier otro fruto o planta, y luego se va esa semilla moviendo en sus diferentes etapas para llevar a cabo la reproducción. Y cuando se reproduce, en el tiempo de la cosecha, se recogen muchas semillas, muchos granos
de trigo o de maíz, iguales al que fue sembrado. Y el Señor Jesucristo dijo, hablando de esta ley de reproducción, porque es la ley que aplica ahí. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Ahora, se sembró un grano de trigo, el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Él murió, fue sepultado, pero en el tiempo de la cosecha, que es el fin del siglo, se recogerá, Dios recogerá un grupo de trigo, una cantidad de trigo, una cantidad de hijos de Dios que serán iguales al Señor Jesucristo. Ahora, estamos en el proceso, en el fin del tiempo. Durante las edades pasadas, por cuanto no se llevó a cabo la cosecha, por cuanto no llegó el tiempo para que la reproducción de el grano de trigo que fue sembrado al principio fuera visto ese grano de trigo reproducido exactamente a como él es. Por esa causa ellos tuvieron que morir en sus edades, porque la vida, esa simiente estaba pasando por diferentes edades o etapas y no pudo reproducir en aquellos tiempos, no pudo reproducir un hijo o muchos hijos como está prometido para el tiempo de la cosecha. Por lo tanto, la vida de ese grano de trigo que fue sembrado el Señor Jesucristo pasó por cada edad y por cada hijo de Dios que vivió en aquellas edades del pasado. Pero fue moviéndose esa vida como en la planta de trigo, desde abajo fue subiendo hasta que llega en el fin del tiempo a la parte de arriba, en donde está el trigo, que con el sol de justicia madurará y será a imagen y semejanza de aquel grano de trigo que fue sembrado en el principio. Y eso es para este tiempo final. Pronto recibiremos plenamente esa bendición de ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y la simiente que fue sembrada la veremos reproducida, y todos seremos hijos del Señor Jesucristo y hermanos con Él, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por esa causa, en el fin del tiempo, Él está llamando y juntando a todos los escogidos. La vida del grano de trigo que fue sembrado en el principio de Cristo fue pasando por la planta de trigo desde el oriente, la tierra de Israel, allí de donde fue sembrado
ese grano de trigo, y luego pasó a otra etapa en el tiempo de San Pablo en Asia Menor, y luego pasó a otra etapa de esa planta de trigo allá en Europa. Pasaron allí 5 etapas de esa planta. Luego, o sea, pasó por 5 edades esa planta de trigo, pero todavía el trigo no estaba reproducido a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Solamente era la planta por donde estaba pasando la vida de Cristo. Por eso se fue moviendo desde el oriente, pasando hacia Menor, luego pasando a Europa y luego pasó a Norteamérica, en donde se movió a otra etapa. Pero en Norteamérica no se llevó a cabo la cosecha, porque para llevarse a cabo la cosecha, el trigo tiene que estar en la parte de arriba de esa planta de trigo, y esa planta de trigo es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero. Pero la vida que estaba en Cristo, que se manifestó en Israel, en el oriente, y donde nació allí esa planta de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés, la vida de Cristo fue pasando a través de esa planta a medida que iba manifestándose una etapa de esa planta de trigo. Fue saliendo de la tierra de Israel, moviéndose hacia Asia Menor, hacia los gentiles, Asia Menor, Europa, Norteamérica, y luego América Latina, Puerto Rico y todo el Caribe, en donde los hijos del reino, que son el grano de trigo multiplicado, porque somos carne de su carne, huesos de sus huesos y espíritu de su espíritu. Hemos llegado al tiempo en que hay muchos granos de trigo en la parte de arriba de la planta de trigo, en donde el Señor Jesucristo ha ordenado una cosecha. Ahora esa cosecha es muy importante para la juventud mexicana, para la juventud latinoamericana, para la juventud caribeña, porque la cosecha es el fin del siglo, como dijo el Señor Jesucristo, y el fin del siglo ha caído en el programa divino, en la etapa que Él está llevando a cabo entre latinos. Por lo tanto, nosotros tenemos el privilegio de vivir en el fin del siglo y de tener la vida que fue sembrada allá en el principio, tenerla en nuestro tiempo, en nuestro continente, manifestándose esa vida en los hijos del reino. La misma vida que estuvo en aquel grano de trigo es la misma vida que está en todos los granos de trigo, que son los hijos del reino.
los hijos de Dios, los primogénitos de Dios, para producir una transformación, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y luego de cierta cantidad de días, de 30, 40 días, ser raptados, o sea, trasladados, porque Dios quitará de aquí, en estos cuerpos terrenales, a los escogidos, y ya no estaremos en cuerpos terrenales, sino que estaremos en cuerpos celestiales, recibiendo los galardones que Él ha prometido para cada uno de sus hijos. 3 años y medio de juicio sobre la tierra serán 3 años y medio de regocijo y bendiciones de Dios para los hijos de Dios, porque los escogidos estarán recibiendo sus galardones conforme a la promesa del Señor. Será la gran fiesta de boda, será esa gran fiesta que Él ha prometido para todos los escogidos. Así es que, estando nosotros viviendo en el fin del siglo, la simiente que Dios sembró en esta tierra son los hijos del reino. La mala simiente son los hijos del malo que el diablo sembró. Ahora vean ustedes que en cada etapa y en cada edad y en cada nación o continente en donde se cumplió el programa divino, en donde se cumplió cada edad, allí fueron sembrados, colocados los hijos del reino. En palabras más claras, Dios trajo de la eternidad a sus hijos en cada edad y fueron manifestados aquí en la tierra en cuerpos mortales con espíritus en la permisiva voluntad de Dios. Pero con todo y eso les acompañó a cada hijo de Dios el espíritu teofánico o ángel del Señor, el cual acampa en derredor de los que le temen y los defiende, para así ser guiados en la edad que les tocó vivir y así recibir el mensaje de parte del Señor Jesucristo por medio del mensajero enviado para cada edad. Ahora, ¿dónde estaban sembrados los hijos de Dios el trigo en la edad de San Pablo? En Asia Menor. ¿Dónde estaban sembrados los hijos de la segunda edad? En la segunda edad en Europa, en donde apareció el mensajero, y ellos recibieron la siguiente palabra para poder tener la esperanza de levantarse el día de la resurrección. Luego, en cada edad donde apareció el mensajero, ahí apareció el grupo de hijos del reino, apareció el grupo de hijos de Dios predestinados para cada edad. Y por esa causa ellos fueron vivificados con la palabra que trajo el mensajero, y cuando esa palabra hizo contacto en sus almas, ahí surgieron a vida.
a la vida de Dios, a la vida del programa divino. Ahí fueron vivificados en sus almas, con la promesa de ser resucitados en el fin del siglo, en el tiempo de la cosecha. En la etapa de Europa, en donde se manifestaron 5 edades, allí vivieron, fueron enviados por Dios para nacer allí en Europa, los escogidos de Dios. Luego, cuando pasó la vida a Norteamérica, en Norteamérica fueron enviados los escogidos, los hijos de Dios, para nacer en Norteamérica, el continente norteamericano, y ahí fueron vivificados con la palabra, con el mensaje enviado de parte de Dios por medio del ángel mensajero para esa etapa. Luego, el Espíritu de Dios se movió de Norteamérica y se movió de Norteamérica a la América Latina, Puerto Rico y el Caribe. Y la noticia más hermosa que yo les puedo dar a ustedes es que los hijos del reino del fin del tiempo están en la América Latina, Puerto Rico y el Caribe, recibiendo la palabra de Dios. Si alguno ha quedado de alguna edad pasada en el continente o nación que le tocó vivir, ya Dios tratará con ellos. Él sabrá cómo tratar con ellos. Pero en cuanto a nosotros que vivimos en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina, la vida de Cristo se ha movido a la América Latina, en donde Él ha colocado los hijos del reino y donde Él llevará a cabo esa manifestación gloriosa para producir la resurrección de los muertos en Cristo, para que sean a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para que sean iguales al grano de trigo que fue sembrado 2000 años atrás, allá en la tierra de Israel. Y ¿qué de nosotros los que estamos vivos? Nosotros los que estamos vivos, por cuanto la vida de Cristo está siendo manifestada en el continente latinoamericano, incluyendo el Caribe, esa vida de Cristo, al estar siendo manifestada, obrará esa transformación de nuestros cuerpos como Él ha prometido, y cada escogido, cada hijo de Dios, cada hijo del reino que está representado en el trigo será a imagen y semejanza del primer grano de trigo que fue sembrado, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Así es que la bendición que nos ha tocado a nosotros en el fin del tiempo es la bendición de la cosecha, y la cosecha se lleva a cabo para todo hijo del reino, para que así todos seamos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. ¿Y qué es la cosecha? La cosecha es el recogimiento de la reproducción del grano de trigo que fue sembrado en el principio.
Cada uno de nosotros somos una reproducción del Señor Jesucristo. Él es la palabra y nosotros somos la palabra también. Por eso cuando el mensaje ha venido, ha hecho contacto con nuestra alma y ahí ha surgido a vida. Nuestra alma, todo nuestro ser se manifestará en vida eterna. Así es que la reproducción divina, vean ustedes lo que es en cuanto a los hijos. Esa reproducción divina, conforme la promesa divina, producirá o reproducirá muchos hijos de Dios, hijos del reino, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y el privilegio grande de los latinoamericanos es que estando vivos, la mayoría de los latinoamericanos seremos transformados y entonces seremos a imagen y semejanza del primer grano de trigo que fue sembrado. Y los que murieron en el pasado regresarán, porque en ellos estuvo esa vida manifestada. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Ahora quiero decirle a ustedes, está la cosecha o recogimiento de las primicias, que son los escogidos, y está también el recogimiento del resto de los hijos de Dios. Así es que nosotros hemos sido enviados también a una labor, y en una labor divina. Hemos sido nosotros llamados en este tiempo de la gran cosecha y hemos sido recogidos, y también estamos trabajando para que el mismo mensaje que nos llamó y nos recogió bajo el ministerio prometido para el fin del tiempo siga llamando y siga juntando hijos de Dios en este tiempo final, y se lleve a cabo la gran cosecha prometida por el Señor Jesucristo. Así es que Él ha hablado acerca de esta gran cosecha, y esa palabra, siendo una simiente divina, tiene que reproducirse en el cumplimiento de lo que fue dicho. Nosotros, como hijos de Dios, somos una reproducción de Cristo, y la gran cosecha es una reproducción de lo que fue prometido. La palabra escrita se reproduce cumpliendo lo que fue dicho. Así es que estamos teniendo una reproducción de Cristo para el fin del tiempo y un recogimiento de todos los que serán a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y estamos teniendo una reproducción de la palabra escrita. ¿En qué forma? En una manifestación, una realización de la gran cosecha. El cumplimiento de la palabra escrita es la producción o reproducción
de esa simiente, de esa palabra de Dios, hablada por Dios a través de sus profetas. Por eso, todo lo que Dios ha de llevar a cabo, primero ha tenido que ser hablado, para luego reproducirse en cosas que nosotros estaremos viendo y que nosotros podremos identificar como el cumplimiento de lo que fue escrito. Por lo tanto, el cumplimiento de lo que fue escrito es la reproducción de la palabra hablada que luego fue escrita. Así es que estando nosotros viviendo en el tiempo de la cosecha, estaremos viendo la reproducción de la palabra que fue hablada y luego fue escrita. Y siendo tiempo de la cosecha, estaremos nosotros cosechando la reproducción de la palabra hablada. Esto es conforme a la ley de la siembra y de la cosecha. Así es que tendremos una gran cosecha en todos los términos. Una gran cosecha la cual ha sido prometida para nosotros en este tiempo final. Una gran cosecha de todas las bendiciones que Él ha prometido en su palabra para el fin del tiempo. Estamos cosechando la palabra que fue hablada y escrita. ¿En qué forma? En el cumplimiento de lo que fue dicho. Y está llevándose a cabo el recogimiento, la gran cosecha, para así recibir la transformación de nuestros cuerpos, los que estamos vivos, y ser completamente a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y eso será Jesucristo reproducido en toda su plenitud, y seremos como Él fue cuando estuvo en la tierra. Así es que la bendición que tenemos es tan grande que no podemos detenernos. Tenemos que permanecer frente al ministerio que corresponde para esta hora final, para llegar a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo en toda su plenitud, incluyendo un cuerpo eterno y el espíritu teofánico dentro de ese cuerpo operando. No podemos detenernos en este tiempo final en otras cosas que no tengan que ver con el programa divino. Por eso trabajamos llevando el mensaje por todas partes, por toda la América Latina y el Caribe, porque es el continente donde Dios ha enviado a sus hijos, a sus escogidos, para nacer y vivir y crecer en el continente latinoamericano, para recibir el llamado de la trompeta final y luego ser transformados conforme a sus promesas. Así es que, jóvenes mexicanos, podemos ver la bendición tan grande que les ha tocado a cada uno de ustedes. Podemos ver la labor que corresponde a nuestro tiempo. Es la labor de cosechar, de ir con la palabra con la cual se lleva a cabo la cosecha.
La misma palabra que los cosechó a ustedes, cosechará al resto de los hijos de Dios que viven en el continente latinoamericano. Es realmente un privilegio para el continente latinoamericano que Dios haya colocado a sus hijos, a sus primogénitos y también a una cantidad grande de sus hijos, aunque no sean de sus primogénitos, para nacer en el continente latinoamericano, en donde Él está manifestándose en el fin del tiempo y llevando a cabo su obra que cada uno de nosotros estamos llamados a darle a conocer a la juventud latinoamericana y a los niños y también a los adultos. Por lo tanto, cada joven en su país está llamado, luego de recibir la palabra, está llamado a darle a conocer a otros jóvenes la palabra que ha recibido. Y también sabiendo que la bendición para el continente latinoamericano cubre a los niños y también a los adultos, a los ancianos, a todos los que viven en el continente latinoamericano. Entonces, tenemos de parte de Dios un programa. No es el programa nuestro, es el programa de Dios al cual hemos sido llamados para trabajar en Él y así obtener las bendiciones de la gran cosecha y así ser colaboradores de Dios, de Cristo, en esta gran obra del fin del siglo, la obra de la gran cosecha. Estamos viviendo en el tiempo de la gran cosecha. Estamos viviendo en el tiempo en que Dios está llamando y buscando a todos sus hijos, los cuales Él ha colocado en el continente latinoamericano en su mayoría. Por lo tanto, jóvenes mexicanos, en este primer encuentro juvenil nacional, tenemos por delante una labor maravillosa, hermosa en el reino de Dios. Vayan por todos los lugares dando a conocer la obra de Dios correspondiente para nuestro tiempo y con los diferentes medios de comunicación disponibles para ustedes aquí, como para todos en toda la América Latina. Utilicemos bien el tiempo y utilicemos esos medios de comunicación, por ejemplo, la prensa, la radio, la televisión, y también hay otros medios de información en los cuales podemos utilizar, o sea, vehículos en los cuales podemos nosotros colocar la palabra, el programa divino, por ejemplo, por medio de actividades públicas, actividades culturales y también sociales. Podemos dar a conocer el mensaje utilizando esos medios como vehículos, porque son medios de información, son medios de información para las personas y personas a las cuales no pueden llegar a donde se está predicando la palabra, o sea, un local o un templo. Ustedes pueden ir
a ellos y con diferentes vehículos de información y así darle a conocer, llevarle videos, folletos y así por el estilo, hablarle a ellos de la misericordia de Dios para el continente latinoamericano. Ahora, al utilizar esos medios o vehículos en los cuales ustedes pueden ir con el mensaje, entiendan bien que la meta es el programa divino. El corazón puesto en el programa divino y colocando esos vehículos en los cuales ustedes irán, colocando todo eso en las manos de Dios, rindiendo a Dios todo lo que ustedes tienen. Dios utilizará todo lo que ustedes rindan a Él y Él se glorificará y llevará a cabo la obra que Él ha prometido para el fin del tiempo o fin del siglo. Y entonces nosotros nos encontraremos siendo instrumentos de Dios en esta hora final, la hora de la gran cosecha, en donde se recoge lo que fue sembrado, en donde se está recogiendo la reproducción del grano de trigo que fue sembrado. Así es que adelante trabajando en el reino de Dios, teniendo bien claras las metas del reino de Dios y trabajando sin desmayar en el reino de Dios. Adelante, juventud mexicana, porque tenemos ante nosotros la hora de la gran cosecha, en donde se recoge la reproducción divina. Dios está llevando a cabo en el continente latinoamericano una reproducción de lo que fue hablado por los santos profetas y apóstoles del Señor, del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Él está llevando a cabo una gran cosecha de la reproducción divina que fue señalada en la Escritura. Y le ha tocado a la América Latina y el Caribe la hora de la gran cosecha para ser cumplida, manifestada y recoger en el continente latinoamericano, incluyendo al Caribe, la reproducción divina. Somos una reproducción divina, hijos e hijas del Dios viviente. La juventud mexicana y la reproducción divina. Por lo tanto, toda promesa de bendición, escuchen nuevamente, por lo tanto, toda promesa de bendición se cumplirá. ¿Dónde? En el continente latinoamericano, incluyendo al Caribe. Juventud mexicana, así como la juventud latinoamericana y del Caribe que ha recibido la palabra. Ustedes son jóvenes de visión y sobre todas las visiones, la visión del fin
del tiempo, la visión divina del fin del tiempo. Ustedes son jóvenes, como dijo el profeta Joel, en donde dice: y vuestros jóvenes verán visiones. Y nosotros estamos viendo la visión o las visiones que vieron los profetas del pasado, que se cumplirían en el fin del tiempo. Nosotros estamos viendo esas visiones cumplidas ante nosotros, muchas de ellas y otras en proceso de cumplimiento. Jóvenes mexicanos, ustedes son jóvenes de visión, pero visión divina, visión del programa divino que corresponde a nuestro tiempo, el cual se está llevando a cabo. Jóvenes latinoamericanos y del Caribe, para todos ustedes también es esta bendición de la cual les estoy hablando aquí a los jóvenes mexicanos. Jóvenes, ustedes tienen el ángel del Señor que acampa en derredor de los que le temen y los defiende y los guía en el programa divino para ver las visiones del fin del tiempo siendo realizadas. Cuando ustedes han recibido la palabra, el mensaje para nuestro tiempo, ustedes han oído de sus teofanías, ustedes han oído de su ángel, el ángel que cada uno de ustedes tiene. Y así como cada persona tiene un ángel como individuo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo también tiene un ángel para en el fin del tiempo llamar y juntar a todos los escogidos y para dar testimonio de estas cosas que han de acontecer en el fin del tiempo, y así guiar el pueblo hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo y del glorioso reino milenial. Así como Israel fue guiado por el ángel de Jehová, que los acompañó, que los guió, así también el Israel espiritual. Y ahí nos detendremos, y lo demás se los diré en otra ocasión, porque hay mucho de qué hablar. La juventud mexicana y la reproducción divina. Estamos viendo una reproducción divina en medio de la juventud latinoamericana. La palabra hablada y escrita se está reproduciendo en la República Mexicana, en la juventud mexicana, en este tiempo final, y también así en la juventud latinoamericana, incluyendo el Caribe, también en los niños y en los ancianos. Pero en esta ocasión estamos hablando a la juventud mexicana. Por lo tanto, juventud mexicana, tienes un privilegio muy grande. Se está reproduciendo en ti que la palabra divina que fue hablada en otros tiempos para cumplirse en este tiempo final, reproducirse
esa palabra hablada, la cual fue escrita, en este tiempo final se está reproduciendo en carne humana, en cada uno de ustedes, jóvenes mexicanos y también latinoamericanos y caribeños, y también en los niños y en los ancianos, en los adultos. Así está llevándose a cabo la reproducción divina. Cada simiente, Dios dijo que daría de acuerdo a su género. Por lo tanto, de acuerdo al género de la palabra hablada de Dios, de lo que fue hablado, se está reproduciendo en el continente latinoamericano, del cual ustedes, jóvenes mexicanos, forman parte. Así es que tenemos la juventud mexicana y la reproducción divina. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que continúe esa reproducción divina en la juventud latinoamericana. Pasen todos muy buenas tardes y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez